Buenos días. Hoy vamos a tocar un tema muy importante para nosotros como iglesia. Vamos a estar hablando de la próxima generación. Y cuando estoy pensando en la próxima generación, me surge esta pregunta. ¿Qué es lo que queremos para la próxima generación? Y al reflexionar en eso un poco, pienso en que realmente queremos que le vaya bien para esas personas. Como iglesia, queremos que nuestros hijos o nuestros nietos o los niños de congregación tengan una buena vida, que les vaya bien. Pero ¿qué significa eso? Que les vaya bien. Para nosotros como cristianos, yo pienso que tener una vida buena, una vida plena, significa que tenemos una conexión con Dios, tenemos una relación con Dios, que estamos desarrollando una intimidad con Él, que estamos obedeciendo a Dios, siendo fieles a lo que Él nos ha llamado a hacer, y que seamos personas que están siendo formadas a la imagen de Cristo. Eso es lo que significa que estamos bien con Dios. Entonces, si queremos que les vaya bien a la próxima generación de niños, eso significa que queremos que sean cristianos, porque no somos indiferentes a su futuro y estamos convencidos que la vida plena, la mejor vida, es la vida en Cristo, la vida de uno que conoce a Dios y vive según los mandamientos de Dios. Esa es la mejor vida. Entonces así les irá bien. Y esta idea no es nueva. De hecho, escuchamos acerca de la misma idea desde hace casi 4,000 años en el libro de Deuteronomio. Y lo que vemos ahí, que Dios está hablando con su pueblo, y el pueblo recién había salido de Egipto, de esclavitud, y Dios en un momento de comenzar de nuevo, de partir de nuevo, está enseñando a su pueblo cómo vivir según la voluntad de Dios. Y justo Dios le había comunicado los 10 mandamientos a Moisés. Pero lo que es interesante en este capítulo 5 de los 10 mandamientos y al capítulo 6 que vamos a leer hoy, es que 5 veces escuchamos en esos 2 capítulos el concepto de que seguir a Dios significa que con el propósito de para que les vaya bien. 5 veces escuchamos ese concepto, que la vida según la enseñanza de Dios, o viviendo conforme a las instrucciones de Dios, significa que nos va a ir mejor. Eso es lo que escuchamos en el capítulo 6. Después, Moisés está hablando con el pueblo de Dios y dice: estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor su Dios me ha ordenado enseñarles, para que los pongan en práctica en el país del cual van a tomar posesión. De esta manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mandé a ustedes, a sus hijos y a sus nietos. Y así vivirán muchos años. Por lo tanto, israelitas, pónganlos en práctica. Así les irá bien y llegarán a ser un pueblo numeroso en esta tierra donde la leche y la miel corren como el agua, tal como el Señor y Dios de sus antepasados se lo había prometido. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino. Y cuando te acuestes y cuando te levantes, lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Ese texto es un texto muy famoso, un texto central para la fe judía y para la fe cristiana.
Y lo que escuchamos ahí es que Moisés, recién habiendo recibido la enseñanza de Dios, está animando al pueblo a poner en práctica esas enseñanzas. ¿Para qué? Para honrar a Dios, para tener una vida larga, para tener una vida buena y para que les vaya bien al pueblo de Dios. Pero lo que es interesante ahí, justo antes de empezar la entrada a la tierra prometida de Dios, Dios está ya anticipando la necesidad de enseñar esas instrucciones que Él dio a su pueblo, la necesidad de comunicar esas instrucciones de generación en generación. Ya está hablando de los hijos, ya está hablando de los nietos, ya está hablando de las próximas generaciones. Ese es el mensaje. Dios es el único Señor. Y estamos llamados a amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo lo que somos. Ese es el llamado. Y habla de volver una y otra vez de hablar de los mandamientos, las enseñanzas, las instrucciones de Dios, para que nos vaya bien en la vida. Dice que hay que hablar de eso al levantarnos, hay que hablar de eso al acostarnos, hay que hablar de lo mismo, de lo que Dios nos enseña a hacer cuando estamos caminando y cuando estamos sentados en la mesa. Y de hecho, en la casa deberíamos tener ahí grabado en los postes, deberíamos tener tan cerca la enseñanza de Dios que está en nuestra mano, está en nuestra frente. Dios dice que esa es la importancia de educar a nuestros niños en el camino de Dios, a la próxima generación. Y algo interesante que Alan me comunicó hace varios años, que todavía vuelve a pasar por la mente de vez en cuando, es que ese concepto de que Dios no tiene nietos. Eso significa que depende de cada generación educar a sus hijos en la fe. Que no podemos ser cristianos porque mi abuela era cristiana. No podemos ser cristianos solamente porque mi bisabuelo era fiel. Es que depende de cada generación cultivar una relación con Dios. Depende de cada generación ser fiel a Dios. No podemos pensar que mis papás eran obedientes, entonces eso automáticamente significa que estoy bien con Dios. Depende de mí. Y así depende de mí ayudar a la próxima generación a cultivar y desarrollar una relación profunda, íntima con Dios. Una relación de obediencia, de fidelidad, de una relación de intimidad con el Señor, para que les vaya bien con su relación con el Señor. Eso cuadra con nuestra misión como iglesia, de ser y hacer discípulos de Jesucristo para la gloria de Dios. Es una responsabilidad grande ser un discípulo de Dios, ser obediente, ser fiel, crecer cada día más hacia la imagen y la madurez de Cristo. Es una gran responsabilidad hacer discípulos. Y quiero destacar eso, que nuestra responsabilidad en Vástago es hacer discípulos de la gente, sí, adulta, pero también, qué bueno que haya gente acá conociendo al Señor, bautizándose para decir, voy con el Señor. Pero también con nuestros niños tenemos que prestar atención, porque es una gran responsabilidad educarlos, ayudarlos, instruirlos en el camino del Señor, para que ellos sigan fielmente al Señor, para que la próxima generación de la iglesia sea una generación fuerte y fiel y obediente al Señor. Este es un desafío para nosotros en nuestro contexto, porque en la cultura chilena lo que veo yo es que tenemos una tendencia de pensar que la formación de nuestros niños depende de otra persona. Queremos que los niños estén en buenos colegios, que tienen valores, que enseñan valores, que enseñan hasta cosas cristianas, para que los niños estén formados por otros. Eso no es malo, pero no podemos rendirnos a eso más. Decir que cumplí con lo mínimo. Traté de meter a mi hijo o mi hija
en un colegio que enseña buenos valores, enseña virtudes, habla un poco de Dios, tiene clase de religión. Eso no es suficiente porque no es responsabilidad de otra persona educar a nuestros hijos en la fe. La responsabilidad es nuestra. Pero veo esa tendencia y tenemos que ir en contra la cultura en esa tendencia, porque no entiendo a la gente, y conozco a gente que me dice, sí, soy cristiano, pero quiero que mi hijo decida por sí mismo, que si va a ser cristiano, o budista, o hindú, o nada. No entiendo eso. Sí, al final queremos que nuestros hijos elijan, pero que queremos darles la máxima capacidad de elegir seguir al Señor, porque hay un solo Señor, como dice el texto. Creemos eso, pensamos eso. Entonces, si estamos de acuerdo con esa idea y que la mejor vida es la vida con el Dios cristiano, la vida en Cristo, depende de nosotros educar a nuestros hijos. Su formación en la fe es nuestra responsabilidad y tenemos que tomar en serio esa responsabilidad. Porque es nuestra responsabilidad hacer discípulos de nuestros hijos en la iglesia, nuestros hijos propios y los otros niños también de la iglesia. Y discipular a nuestros hijos significa que en casa tenemos que estar hablando del Señor diariamente. Tenemos que estar leyendo la Biblia diariamente con nuestros hijos. Tenemos que estar orando con nuestros hijos y buscando momentos oportunos para conversar con nuestros hijos acerca de Dios. Pero va más allá de la familia. Sí, eso es necesario. Y si no estás haciendo eso en la familia, hay que comenzar. Porque van a aprender de ti la fe. O no van a aprender de ti la fe. Pero marca una gran diferencia. Pero también en la comunidad tenemos como iglesia que buscar conexiones con los jóvenes. No solamente es una responsabilidad de la familia, sino también es de la iglesia. Que nuestra responsabilidad en la iglesia es hacer discípulos de esos niños. Eso significa buscar conexiones con ellos, hablar con ellos, saber los nombres de ellos, hablar con ellos, saludarlos en el día, preguntarles, ¿cómo estás? Eso significa que tenemos que estar dedicando tiempo de voluntarios en la clase de niños, el culto de niños. Necesitamos más voluntarios y no podemos pensar, no, depende de otra persona que sabe más que yo. Depende de otra persona que no es mi don. No, necesitamos voluntarios para demostrar a los niños para que les vaya bien, que nos importan los niños, nos importan su bienestar, nos importan su educación cristiana y su crecimiento con el Señor. De hecho, han hecho estudios que dicen que los niños que crecen en la iglesia, obviamente sus papás son factores importantes, que tengan fe, que están invirtiendo en ellos. Pero también es necesario que niños tengan otros mentores, otros contactos cercanos, otra gente adulta conocida en la iglesia que demuestra interés por ellos. Y viví eso. Mis papás sí, me criaron en una casa cristiana, me enseñaron, hablábamos de la vida, de la vida cristiana, orábamos juntos, hicimos todo eso en familia, leyendo la Biblia todos los días. Pero también otras personas de la iglesia que no eran personas de mi familia me ayudaron mucho a crecer, porque era obvio que les importaba que estuviera yo. Les importaba, me saludaban, me preguntaban cómo estaba, me dijeron, estoy contento que estés, qué bueno verte. Me alegro que al ver a jóvenes en la iglesia creciendo su fe, deseando seguir al Señor. Es una conversación breve, 2 minutos puede ser, de saber los nombres de los niños, de saludarlos, de decirles, estamos contentos que estás, ¿cómo te va en el colegio? ¿Cómo estás? Estás creciendo mucho, ¿qué es lo que te interesa? Y conversar con ellos para demostrar un interés verdadero. Todo eso es para que les vaya bien en la próxima generación con Dios, en su relación con Dios. Entonces, esta es nuestra misión, es clave, es fundamental para nosotros, que estemos formando discípulos de la próxima generación. Y no ocurre al azar. Y como iglesia tenemos que priorizar eso, de discipular a la próxima generación. Es
responsabilidad de nosotros, no es responsabilidad de colegio, no es responsabilidad de otra gente. En la casa tenemos que estar diariamente hablando de Dios, demostrando que Dios es central, es fundamental, y nuestra obediencia, nuestra fe es fundamental para nuestra vida. También en la iglesia tenemos que poner énfasis, demostrar abiertamente que nuestros hijos en la congregación, los niños acá en Vástago, son importantes. Entonces quiero animarlos a ser voluntarios ahí en el culto de los niños, de tomar el tiempo para hablar con niños, de saber los nombres de los niños, saber cuántos años tienen, saber dónde van, en cuál curso van, cuál colegio están, cómo están. Preguntarles, porque eso es fundamental para que nuestra fe siga traspasando de generación en generación, tal como Moisés habló con la gente hace casi 4,000 años. Porque no somos indiferentes al futuro de nuestros hijos. Sabemos que la mejor vida está en Cristo. Y así, confiados en Dios, confiando 100% que la mejor vida para nuestra próxima generación es tener una relación fuerte y obedecer y ser fiel a Dios en todo. Queremos que les vaya bien en su relación. Y si queremos y deseamos eso profundamente, depende de nosotros ayudar a la próxima generación a cultivar y desarrollar una relación fuerte con el Señor. Así, si tienes dudas, preguntas de cómo hacerlo, perfecto, acércate a mí. Me gustaría hablar de eso porque es un tema tan importante para nosotros en la iglesia. Que tengan buena semana, que seamos discípulos y que hagamos discípulos de Jesucristo para la gloria de Dios, pero especialmente de la próxima generación, para que les vaya bien en la vida, porque la mejor vida que hay es la vida en relación con Dios. Amén.